Voy a saludar a Martín ayer, bienvenido. Qué facha que tiene, ya te parecía Mauricio Macri, ¿eh? Con la camisa celeste te falta el saco y parece... Bueno, reíte Gabriel, pero cuando nos lanzamos a la campaña electoral hubo sugerencias. A ver. De Martín, ¿por qué no te pones una camisita celeste? Ahí está. En vez de usar esas tan estridentes al estilo de Diego Maradona que te gustan usar a vos. Así que, bueno, aceptamos eso y el corte de pelo, porque nosotros nos conocemos hace no mucho tiempo. Pero yo andaba con el pelo largo por la cintura. A la pelota. Claro. Y nosotros somos de la generación de Hermética, de Ricardo Iorio. Claro. Vestíamos de negro, camperas de cuero, chupines. Un duro de domar. Ahora andábamos así, de luto por la vida. ¿Qué lo tiró las patas? Y ahora mira cómo está. Y ahora no, y las mujeres del movimiento dijeron, bueno... Tu señora que está ahí afuera con la criatura, claro, te dijo, así no vuelvas más a casa. Así no. Dijeron, se acabó, esa etapa está muy linda, te queremos mucho, nos gustabas mucho, pero ahora no nos gustás así. Yo te hago una pregunta, entre bromas, porque hay tanta gente que asesor de imagen, y creen que el que acierta si al candidato le va bien es el asesor de imagen, o el que lo asesoran que lo que tiene que decir. Y porque están vacíos de contenido, entonces aparentemente lo único que queda es la imagen. Pero cuando hay contenido, yo creo que el contenido supera... Mira, a mí hay alguien con el cual yo no comulgo, porque no subite el micrófono así te escuchamos mejor, Martín. No creo en su ideario, que ahí es está. el Pepe Mujica. Sí. Pero evidentemente demuestra casi por el absurdo de que el contenido es superior a la imagen. Aunque casi que se ha creado una imagen por el reverso en la constitución de un personaje. Probablemente uno de los más grandes estoicos de la historia de la humanidad, que era Diógenes, vivía dentro de un barril con un taparrabo, un bastón con el cual apoyarse y un cuenco. Bueno, hasta que un día se dio cuenta que en el río había un niño que tomaba el agua con las manos. Entonces de bronca arrojó el cuenco porque se sintió menos todavía que ese niño. Si pudiéramos aprender de aquello, podríamos ser un poco mejores. Sí, Pepe Mujica, la verdad que yo tengo mucha admiración por Pepe Mujica, porque creo que es un mini Mandela, porque ha sufrido muy fuertemente el castigo en la cárcel, y el tipo supo sobrevivir a situaciones muy adversas, en la cual estaba en buzones, en lugares muy complicados. Y cuando le tocó gobernar fue un pragmático realmente, y no le interesa otra cosa, porque cuando vos estuviste donde está él, todo lo demás es gratis. Entonces es esa forma de vida que tiene él y que termina siendo un pragmático y muy respetado en Uruguay. Y acá en Argentina también es muy respetado. Sí, por eso incluso no comulgando con su ideario, porque tenemos otra concepción de la política y de la vida, pero sin embargo sabemos apreciar y distinguir aquellas cosas que son nobles en los seres humanos, porque eso es lo más importante. El realismo político argentino requeriría de eso, que no tiene que ser justamente una ideología de los argentinos, sino que tiene que ser el realismo de los argentinos, y en ese realismo poder superar las ideologías para resolver los grandes problemas nacionales. Claro, hay cosas. Mira, y yo otro de los ejemplos que doy regionales es: si nosotros tuviéramos uno solo de los políticos, como fue Alan García en Perú, que cuando le encontraron una causa de corrupción, en la vergüenza el tipo se suicidó. Yo creo que tendríamos un panteón solo de los políticos y los funcionarios que sería más grande que el cementerio de Chacarita. La coherencia, ¿no? Vivir, me representa el Pepe Mujica a la coherencia, porque dice y hace cosas de las que piensa, y es muy difícil encontrar coherencia en el ser humano ya, muchas veces por ideologías o por estar posicionado en un lugar determinado, que haya una persona pública que piensa, que diga y que haga en una misma función es algo admirable, y eso es lo que me despierta, más allá de las diferencias, ¿no? De Naides sigo el ejemplo, Naides a dirigirme viene, yo digo cuanto conviene, y quien esta posta se plante,
debe cantar cuando cante, con toda la voz que tiene. Ahí está. Y ¿sabes lo que pasa, Norma? Yo en algún momento aprendí. Lo que nos mata a la gente que está en el poder son las cosas del protocolo y el ejercicio del poder. Cuando vos vas en el helicóptero presidencial desde la Casa Rosada a la Quinta Presidencial, solamente ese tramo que es muy rápido, y aterrizás en la Quinta Presidencial, debe haber por lo menos 7, 8 personas nada más exclusivamente, más un mini autobomba, más un montón de protocolo para que aterrice el avión, el helicóptero presidencial. Y los presidentes, cuando se van, pueden tener la plata para comprarse el helicóptero. Lo que nunca van a tener es el protocolo. Nunca van a tener protocolo. Y eso es lo que, cuando llegan a un lugar que lo reciben 32 personas, que a disposición, es lo más difícil, y eso es lo que da el ejercicio del poder. Entonces ninguno se quiere ir, o no, los tenés que sacar para que se vayan del gobierno. Y pero si eso era lo anhelado... No sé si es lo anhelado. Es cuando se los come. Se los lleva puesto. Alberto Fernández terminó haciendo discurso, no sabíamos para qué. ¿Para quién? ¿Para quién hablaba? Porque hablaba solo, ¿o no, Martín? Bueno, sí, de lo peor que le ocurrió a la Argentina, claramente. Yo creo que más allá de las diferencias y por supuesto de que la preferencia que cada argentino puede tener o el ejemplo del cual tomar, más allá de esta manifestación de la Biblia gaucha de Martín Fierro, que es muy, muy clara desde el pensamiento de la disidencia de los argentinos, de lo cual el gran filósofo Alberto Vuela ha escrito justamente una tesis filosófica sobre la disidencia del argentino, ¿no? De nadie sigo el ejemplo, nadie a dirigirme viene. Yo digo cuanto conviene. Y quien esta posta se plante debe cantar cuanto cante con toda la voz que tiene. Entonces significa, bueno, somos argentinos, manifestemos lo que tengamos que manifestar. Y en esta especie de duelo criollo que es la payada, que no cuesta sangre, que solamente cuesta orgullo y quizás vergüenza, pero es una forma de conversar del argentino y de sintetizar a través de un artefacto espiritual, que es la guitarra criolla, que es para mí el arca de la alianza de los argentinos, donde están todas las fuerzas y las armas del argentino para defenderse en el concepto de la guerra espiritual, en la cual nosotros tenemos que estar alineados. Yo observo que hay en San Martín, en Alberdi, en Rosas, en Irigoyen, en Roca, y los hombres de su época, el teniente coronel Riccieri, aquellos que crearon el servicio militar obligatorio, aquellos que lograron el primer empadronamiento de varones, con el cual hubo el primer empadronamiento de votantes real contra el fraude instalado, con el cual es Hipólito Yrigoyen, gracias a Riccieri y a Roca, que se hace presidente en las elecciones, porque es el primer padrón. Las mujeres no votaban en esos tiempos, el padrón era solo de hombres. Y así también los generales que fueron hijos de ese ejército industrialista, fundado por Roca y por el teniente coronel Riccieri, donde las semillas de ese ejército industrialista de 1880, 1890, antes del 1900, se expresan en la creación de la YPF estatal del general Mosconi y de Francisco de Arteaga, hombres de Irigoyen y de Marcelo T. de Alvear. Incluso fijémonos, ¿no?, que Irigoyen y Alvear en algún momento se enfrentaron, pero Arteaga es del tiempo de Alvear, pero es quien crea la Aeronáutica Nacional, yendo a estudiar a Francia, volviendo a pesar de ser tentado por los franceses. Por esto digo con respecto al fasto, no solamente al dinero, sino al fasto y la sensación de gratitud que eso da. Arteaga, cuando va a estudiar a Francia para fabricar motores aeronáuticos en el país, los franceses le dicen: quédese acá que nosotros le pagamos lo que usted pida. Arteaga dice: no, le agradezco muchísimo, pero yo aquí vine a cumplir una misión. Y mi misión es regresar a la Argentina y crear la Aeronáutica Nacional. Y funda el Área Material Córdoba, la base más importante de producción. El Área Material Córdoba, la fábrica militar de aviones, que es una creación de los radicales Francisco de Arteaga en el gobierno de Alvear. Pero esos hombres
no solamente vienen de Irigoyen, vienen de un poco más atrás, que es de esa escuela industrialista que supo tener el ejército argentino, hoy totalmente desmantelada por la ideología del progresismo, de la socialdemocracia, de aquellos que creen que las Fuerzas Armadas son enemigas de la nación y del pueblo. Entonces nos encontramos en una situación de indefensión grave, complicada, por lo cual yo sé que es difícil, sobre todo algunas figuras como la de Roca, tan cuestionada, pero a ese taciturno habría que volverlo a leer y observar. Recomiendo un libro de Maximiliano Molosnik, un historiador revisionista argentino, el cual ha hecho un trabajo de un enorme coraje, porque significa tomar a Roca para volverlo a poner en el lugar que corresponde y que los argentinos podamos repensarlo, porque si no parece que Roca es solamente un asesino de indios y verdaderamente no hubiéramos tenido nosotros línea de frontera, no hubiéramos llegado al estrecho de Magallanes, a lo que son los yacimientos carboníferos fiscales de Río Turbio, que se llegó tirando de una barca con caballos, la sirga. Se tiraba por el... No había nada, no había recursos. Y volviendo sobre lo que decís vos, Martín, yo creo que el ejército y las Fuerzas Armadas en general, por el tema de la represión ilegal y todo el proceso de la década del 70 y 80, han pagado muy caro, porque las han castigado por demás y las han desmembrado, particularmente en el gobierno de Menem. Menem fue el gran destructor de las Fuerzas Armadas como institución, sí. las devastó. Y a partir de ahí nunca se les asignó un rol determinado que los pudiera, porque los que están hoy en las Fuerzas Armadas no tienen nada que ver con la represión de la década del 70 y 80. No tienen edad para ser responsables, es así de simple. Generacionalmente es imposible. Pero los hacen responsables. Yo lo viven la mayoría están por mi casa. Yo estoy vivo ahí en Cañita, en Palermo, y están ahí todo el tiempo. Antes, sí, cerca del hospital militar, aquí en a 4 o 5 cuadras, y están todos granaderos y todas las instituciones para mí muy, muy dignas del ejército. Vos te plantas delante de un granadero, delante de un patricio. Está la escuela de guerra también ahí. Sí, claro. Patricio, y infunde un respeto terrible el uniforme de nuestros ejércitos patrios. Sí, entonces digo, ¿por qué hemos dejado de deteriorar? Y eso es una cosa que como correlato de la política. ¿Por qué por 10 tipos pagan 44 millones? Y además observemos algo con respecto a este ejército industrialista, que es el que logró la gran transformación industrial de nuestro país, que es la que permitió las fuentes de trabajo de las cuales todo el pueblo argentino ha podido vivir bajo el régimen del pleno empleo, del régimen de la movilización total del trabajo. Para 1945, con la aparición por aclamación del pueblo trabajador de Juan Perón, observemos que antes del 17 de octubre del 45 no existían los peronistas. Eran radicales, eran nacionalistas, eran conservadores populares. También algunos socialistas, también algunos anarquistas, que son los que constituyeron esa nueva fuerza del movimiento nacional. Pero observemos que el general Sabio, Luteral, Baldrich, esos hombres que fundaron los Altos Hornos Apla, Somisa, que a la fábrica militar de aviones que creó Arteaga, el radical Arteaga, ellos fueron los que amplificaron sus capacidades, creando las fábricas de paracaídas, las fábricas de turbinas, las modernas turbinas Rolls-Royce y Derwent 5 que se fabricaron en su tiempo bajo licencia, y las fábricas de autos, las fábricas de artículos del hogar, de electrodomésticos. Todo eso es una tradición que nosotros tenemos que continuar, porque esto ha sido cortado a partir del gobierno de Martínez de Oz, continuado por el gobierno de Menem, y hasta el día de la fecha no hemos recuperado los argentinos aquellas capacidades entregadas, abandonadas o vaciadas, porque la producción de armamento, la producción de acero, la producción de buques para la marina mercante y para la marina de guerra, la producción de una metalúrgica integrada no solamente en el acero, sino en lo que eran las 14 fábricas militares de la Dirección General de Fabricaciones Militares, donde nosotros teníamos la fábrica de vainas y conductores eléctricos que abastecía de las materias primas necesarias para que hubiera una industria, una pequeña y mediana empresa argentina que pudiera satisfacer las necesidades de todo aquello vinculado al gremio de la electricidad, las fábricas químicas de ácido sulfúrico, de ácido nítrico y de todos los productos necesarios para los procesos industriales, las lacas, las pinturas, todas esas industrias bases y madres
hay que observar esto. Cuando estaban en manos de la conducción de la Dirección General de Fabricaciones Militares, con 14 fábricas en todo el país y 30.000 hombres alineados en ella, había abastecimiento para la industria argentina. Hoy tenemos solamente 3 fábricas, Chamical en La Rioja, Río Tercero en Córdoba y Las Fray Luis Beltrán en Rosario. Y solo 3.000 hombres. Se ha reducido a la 10ª parte la ocupación en la producción. Pero, ¿qué hay que observar además? Que aquellos que prometieron que la entrada de los capitales extranjeros iba a modernizar y a abastecer de lo necesario, hace más de 30 años que demuestra que esto es un fracaso. Porque la realidad es que podemos observar que aquello que nos proveían nuestras fábricas militares, hoy es de difícil adquisición en el mercado externo, porque tenemos un descalce en los precios internacionales que hace imposible que la pequeña y mediana empresa argentina pueda tener los insumos a un costo que le pueda permitir producir para el país, viejo. Ahí está. Bueno, Martincito, quédate con nosotros un ratito hasta que tu niño... ¿Cómo aprendés con él? Gaby, chicas. Ah, sí, Feliz entonces Navidad, Rubén. lo de AISA, lo de AISA es... A ver, AISA tenía originariamente 2.500 empleados y lo llevaron casi a 9.000, en consonancia al poder político con el sindicato de AISA, con Lingieri y compañía. Y no había manera de sustentar la cantidad de empleados que tenía. Porque, a ver, no hay que sumarle empleados a las empresas del Estado. Porque acá lo que se termina cuestionando es la empresa del Estado. En vez de cuestionar. Claro. ¿Entendí? O sea, hay que defender la empresa del Estado. Exactamente. Y defenderla significa que el que está de paso, no destruya. Y no, porque si no le carga una romana para beneficio de un sector, de un círculo, que es su familia o su espacio político, con el cual lo que hace es cargarle una romana a la empresa y que después la gente termine puteando porque la empresa es ineficiente. Nosotros necesitamos que haya un orden en el cual esto ocurrió en la Argentina, ojo. Es que nosotros tenemos comportamientos repetitivos, Martín. Hubo una Argentina en el cual nosotros esto lo conocemos a través de nuestros mayores, de nuestros abuelos y nuestros padres, que en la YPF de Mosconi, Mosconi tenía una forma ejemplar de conducir, con la cual el tipo lo que hacía era, no había lápices mecánicos ni había las lapiceras de ahora, ¿no? Entonces se usaban los lápices. Entonces, cuando alguno pedía un lápiz nuevo, Mosconi se lo hacía traer a su propia oficina, a ver de qué tamaño lo tenía. Dame que gastaste. Pero en realidad no era por el tema de que era un amarrete, sino para generar un tipo de conducta ejemplar de que nosotros aquí estamos sirviendo al pueblo argentino. Quiero destacar también que en los tiempos gloriosos del astillero Río Santiago, astilleros y fábricas navales del Estado, los tiempos de Juan Perón, en ese momento donde la producción de buques argentinos llegó a su máximo nivel, tanto en los astilleros del Estado como en los privados, en ese momento la carrera ingresaba por abajo. Nadie entraba por arriba por ser amigo de. Se entraba como peón industrial. Todos, fuera del apellido que... Era escuela. Se entraba por la escuela de aprendices. Claro. Sea del apellido, de la familia, del linaje, de la sangre que fuera. Bueno, pero eso con la injerencia de los gremios. Pero fue un tipo de conducción política en un momento que se llevó adelante. Yo creo que esto se pudre en la década del 90 principalmente. Porque en la década del 90 lo que ocurre es, para entregar el patrimonio público, para entregar las empresas del Estado al extranjero, para destruir esto que yo comenté, la Dirección General de Fabricaciones Militares, obras sanitarias, agua y energía, para que todo esto se extranjerice, lo que hubo fue que pudrir por adentro, y el pudrir por adentro fue permitir y dejar hacer. Como le gusta decir a los politólogos, la hacer faire, la hacer passer. Bueno, este dejar hacer y dejar pasar es la forma de relajar para obtener, porque yo me acuerdo cuando era pibe, nosotros mirábamos a Jorge Lanata, ¿no? Lo digo cuando éramos jóvenes, nosotros leíamos Página 12, mirábamos a Jorge Lanata, entonces claro, veíamos que el tipo, igual que Berbisky, ¿no? Que hacían denuncias contra la corrupción. Claro, pero todo eso era una manera también de tapar la entrega de la patria argentina al extranjero, porque lo que no se denunciaba y lo que no se manifestaba era que lo que estábamos perdiendo era el patrimonio de los argentinos. Porque si las coimas son del 10 o del 20%,
Eran de mucho más. No eran de mucho más. ¿Sí? El 80, el 90% de lo que se está entregando, ¿dónde está? Porque el problema no es que alguno afane solamente. Afanar está mal. Pero el tema no es que un tipo afane por hacer eso. El acto con el cual está afanando, él cobra una vez esa plata sucia. Pero los argentinos perdemos la totalidad de lo que era patrimonio de los argentinos por un negocio circunstancial que un tipo hace con guita sucia. Parte de lo que está diciendo Martín, a mí me tocó hablarlo con Carlos Menem en Anillaco. Porque yo el planteo que le hice fundamentalmente, no en el tema de corrupción, sino en el tema de toma de decisiones. Vos cuando privatizó las empresas del Estado, mucha de la gente que laburaba en las empresas del Estado tenía más de 50 años. Y no tenía reinserción laboral en el sector. No iba a laburar nunca más en ningún lado. Entonces yo le dije, Carlos, ¿por qué no jubilaron a la gente anticipadamente, que era la lógica, y no hubieran desaparecido muchas de las ciudades que tenían mucha injerencia? Por ejemplo, San Nicolás con Somisa. Claro. Esa gente compró taxis, compró cancha de pádel, hicieron inversiones que se fundieron todos de la mano, porque todos hicieron lo mismo. Y porque el hombre no tenía capacidad de analizar en los negocios, porque era un hombre no era un hombre de negocios, era un hombre de trabajo. Y quiero destacar algo de Somisa. Somisa justamente no era el ejemplo de la empresa inviable, deficitaria o improductiva. Somisa era justamente lo contrario. Somisa era una empresa que abastecía de acero barato y abundante a toda la industria metalmecánica nacional, a la industria de la defensa y a la industria naval argentina. Y iba a terminar de completar el ciclo con un laminador de chapa que se había adquirido para la década del 70, un laminador comprado a los japoneses, la Mitsubishi, con el cual nosotros íbamos a tener la chapa naval. La chapa naval es chapa baja en fósforo, baja en azufre y baja en carbono. El azufre y el fósforo son contaminantes del acero, o sea, debilitan la estructura cristalina del acero. Y el bajo carbono se debe a que la chapa naval tiene que ser lo más blanda posible. No tiene que ser un acero del carbono duro, sino un acero del carbono blando, para que justamente en los choques y en los golpes se abolle, se deforme, pero no se parta el casco. Quiebra. Porque lo que no tiene que hacer es quebrar, sino fisurar el casco. Entonces, en este aspecto, los aceros navales que Somisa podía producir se completaban con un laminador de chapa naval. El laminador de chapa naval se denomina porque la chapa viene de 1,5 metros de ancho, pero los laminadores de chapa naval son de 3 metros de ancho. Eso lo que evita es que en una chapa en vez de ser de 1,5 por 6, se puede obtener una chapa de 3 por 12, y eso elimina 18 metros de cordón de soldadura. Claro, exacto, menos flexibilidad. Y es una chapa que ya no está soldada con una cruz en el medio que une 4 chapas, sino que es una chapa completa, y eso hace acelerar los procesos de producción en los astilleros. Bueno, eso hubo un sabotaje, un boicot en contra del ingreso en la aduana, porque los problemas que tenemos de corrupción en la aduana, los problemas que tenemos... no es una cosa. Esto viene de hace 200 años, más o menos. De los primeros Martínez de Oz, podríamos decir. Y estas cuestiones son y hacen a los frenos que ha sufrido la industria nacional. Y Somisa era una empresa que exportaba su excedente y obtenía divisas, dólares, que iban a las arcas nacionales. ¿Cómo se la quebró? Fraguando los balances, primero con la nacionalización de Domingo Felipe Cavallo de la deuda tomada con organismos internacionales a través de las empresas del Estado. Entonces, ¿qué se hacía? Se tomaba deuda y se la anotaba en los balances de las empresas del Estado, pero esos dólares que entraban no iban a las empresas del Estado, se los jugaban en la timba financiera. Entonces ese mecanismo lo que hizo fue generar un pasivo artificial en las empresas del Estado, con lo cual les colgaron una romana, les colgaron una deuda ilícita, fraudulenta, y por otra parte Dromi, Triaca y María Julia Alzogaray, Triaca padre, fraguaron los balances de Somisa, dibujando que Somisa era una empresa deficitaria. Esos fueron los fundamentos con los cuales se quiso sostener que la privatización era para el saneamiento de la empresa.
cosa absolutamente falsa porque la empresa era superavitaria. Y eso terminó con que San Nicolás, que era una comunidad organizada, con una vida verdaderamente extraordinaria, con los barrios obreros, con los clubes, las sociedades de fomento, era los como cines. un ejemplo. Era un ejemplo de lo que era la sí. Argentina industrialmente organizada. La Argentina industrialmente organizada, donde todo el mundo laburaba en el alto horno y en las industrias asociadas al alto horno, en San Nicolás, y esa comunidad era enormemente próspera, a lo que se convirtió en la capital del kiosco. Sí, un desastre. Un desastre. Bueno, tenemos tanda, Garnero, Chico, porque pero sí, tiene que venir siempre, Gabriel. Sí, vengo por siempre. Dios. sí, cada vez que yo lo Claro. invito, Qué porque a mí me gusta, maravilloso. a ver, hay un montón de cosas. Esto del debate para mí tiene que ver con esto, porque en la idiosincrasia nuestra, yo lo hablo con el tema de AGP y el puerto. Yo presenté 2 proyectos de inversión por una pyme. Y los tipos son el funcionario de turno es el dueño de tu vida. Porque el tipo después le termina condonando a una multinacional un desastre. Acaban de echar toda la cúpula de una terminal del puerto de Buenos Aires. Mirá. Por un tema, dicen corrupción interna. Evidentemente han pasado cosas raras. Entre otras quedaron 800 personas en la calle. Entonces, en esta última etapa, en el gobierno de Alberto Fernández, antes se disfrazaban de Caperucita Roja y eran el lobo feroz. Ahora van con la trompa del lobo feroz, ni siquiera disfrazado de Caperucita Roja, salvo la capa, y vos decís, es el lobo que lleva la capa de Caperucita Roja. Entonces la gente ya no tenían límite. Y eso lo que hablamos con Martín fuera del aire, que Milei gana justamente por la incapacidad absoluta de tanto del PRO con Macri como de Alberto y Sergio Massa. Así que, bueno, vamos con la tanda, por favor, y volvemos. Escúcheme una cosa, Rodrigo, dígame, ¿qué tiene para decir del triunfo de River en el último partido del año que le ganó a Rosario Central, el campeón de campeones? No mucho. River jugó poco, pero Central jugó menos. Siempre tira para abajo. No, nunca, le ganó nunca. con nada, no fue muy superior River tampoco. ¿Cómo no fue superior? ¿Cómo no fue superior si ganó? Sí, pero con lo justo. No, un análisis terrible, estás haciendo, la verdad. Imagínate lo malo que fue el partido que No fue malo el partido para vos, Para no ha mí sido fue malo porque sos de Boca. Imagínate lo malo que fue el partido que la de victoria Boca. se opacó con una declaración del Diablito Echeverry. ¿Eso te da la pauta todo? Si el partido hubiera sido bueno, lo del Diablito Echeverry pasaba Sí, desapercibido. además No. el legítimo campeón es Central, lo otro no sé, que eso es como una copa revancha, no sé qué es. No. No, aparte de esta copa se inventó otra copa más. Los dos que están ahí están echados del No sé programa, qué es se eso. van Terrible. No, Tomen terrible. un respiro. No sé. por anti-River, son. No, es como una cosa, viste, es como el VAR, viste, son cosas que inventan para River. Ahora inventan otra copa más. Seguramente si River salga El campeón. referato, el VAR. Ahora tiene que ir a Abu Dhabi, seguramente si salga campeón va a tener que jugar otra copa más. Y así. No, lo de Central, Y así lo de sucede. Central verdaderamente es para reconocer Sí, y sin celebrar, duda. ¿eh? Clasificó. El más grande del interior. Y es que ganó todos los partidos sin un penal, a diferencia de River el primer semestre. Ah, los penales, me había olvidado. Tiene una charla, los dos Me se había pueden. Sí, No, está bien. Vayan a boliche de la Son esquina, hablan de datos fútbol. y hay que darlo. El tipo, Martín ayer era un tipo serio, acá se desnaturalizó totalmente. Quiero Lo- además, lo- quiero además saludar a mi admirado Juan Román Riquelme por la victoria que ha obtenido y la defensa de la institución que significa el Club Atlético Boca Juniors como una organización libre del pueblo, Ay. la cual tiene socios que votan y el patrimonio es de los socios y es de la comunidad. Y eso debe permanecer para siempre, porque los clubes de fútbol deben mantenerse a imagen y semejanza de cómo han sido creados en su tiempo. No pueden convertirse en una empresa privada, en un negocio de sociedades anónimas. Yo lo lamento. Juan Román Veremos Riquelme. si se mantiene. El último romántico, Juan Román Sí. Riquelme. Escúcheme, Martín. El último 10. Mirá, con una... El último romántico del fútbol argentino. Usted se está olvidando de Messi. Román Bueno, Riquelme, pero Messi- entre Maradona y Messi como No, número 10 bueno, queda allá Del al fútbol fondo. argentino hay que decir. Pero nosotros, hay que aclarar. Ya empiezan a decir cualquier cosa. Maradona ya- y Messi, no, nosotros Maradona y Messi están, Claro, están sí, lo aparte. sacan. Está claro, sí. Son arcángeles. Le hago una... Eso es una realidad. Gabriel es arcángel. Escúcheme una cosa. Ayer, ¿usted de qué equipo es simpatizante? Del equipo de Juan Román Riquelme. Claro, De es Boca, como- muy bien. Sí, Yo acá no. tuve a un dirigente de una de las agrupaciones de Boca y hablamos acá. Yo realmente quería que ganara Ibarra
a ver si seguía Angelici, porque yo, como hincha de River, nosotros lo teníamos de hijo en esa época y hubiera preferido que volviera esa dupla. Igual con Roma también. ¿Qué? Con la gestión de Riquelme también. No, pero la cosa que hizo Angelici, Bueno. Angelici, empezando por la operación acá en la cancha de River, en la final de la Copa Libertadores, arrancá por ahí, fueron de terror. Es que esos dirigentes justamente son enemigos de Boca. Tal cual un hincha de River lo manifiesta. Son enemigos de Boca. Sin Entonces, todos se juntaron, pero son también, de terror, pero también hay que ver otra cosa, que no son solamente enemigos de Boca, son enemigos del fútbol argentino tal cual el fútbol ha sido concebido en nuestra patria. Porque vos fíjate una cosa, si alguien tuviera la pretensión de hacerse del club, bueno, se presenta a elecciones y se vota. Ahora, Sí. por otra parte, no es solamente que quisieran ser dueños del club, no es que quieren ser los dueños del club, quieren vendérselo a los No, una árabes. cosa de terror. Eso no Sí. puede ser Lo de Macri es una obra soportado maestra por los del argentinos. terror. No, viejo, no. Fue su principal aviso de campaña. Yo puedo Van a venir entender los que haya- cataríes a hacer la cancha. Podría entender No, que haya no es la alguien, cancha. alguien tan bruto. Puedo entender que haya alguien tan bruto que crea que hay que ser dueño de las cosas para existir. Ahora, pero ni siquiera, qué? ni siquiera es ese caso. No es que quiere ser el dueño para ser. Es que lo que quiere hacer es entregárselo a los árabes que no tienen absolutamente nada que ver con todo esto y que no tienen tradición en el fútbol, no tienen criterio y además no tienen identidad para hacer esto. ¿Cómo esto va a estar en manos de extranjeros que además ni siquiera profesan nuestra misma religión, nuestra cultura? Qué Esto Yo hubiera querido porque le ganábamos con Es River, le inconcebible. ganábamos todos los días. Así que bueno. Vos porque sos Eso es malo, verdad. querés que no vaya mal. No. Ustedes hacen mérito teniendo unos dirigentes como Macri y Angelici que son de terror. A ver, yo no los elegí. Y acá, en lo que respecta a mí, acá yo estuve sentado donde está Isabel, Sí. a Juancito Nosiglia, que hacía campaña por Juan Román Riquelme, con su agrupación por un Boca Mejor, creo, una cosa así. Así que le di 15 minutos para que él se explayara y mi contrapropuesta era que volviera Angelici para que nosotros le ganáramos Madrid de vuelta. Sos malo. Escúchame. Sos malo. Es malo. Lo de Echeverri, es verdad. La verdad que el pibe Muy mal asesorado. trajo un desastre porque le voy a decir algo, cuando él va a jugar afuera, esas declaraciones son usadas en su contra. Porque Sí, sin normalmente los gringos en general pagan lealtades y las pagan muy bien, porque ninguno de los muchachos, ni Julián Álvarez, ni ninguno de los muchachos que están jugando en la liga inglesa se los trata mal porque sean argentinos, todo lo contrario. Pero el chiquito este la pifió. Y yo decía, tanto rompen la guinda, con que no hagan declaraciones, con que no hablen con el periodismo, el pibito en 2 minutos se incineró solo. Sí. O Sí, sea, sin duda. Y eso tiene que ver un poco con la educación, tiene que ver con manejar esa explosión que tuvo este chiquito, que realmente va a ganar muchísima plata porque ya está claro y definido. El tema que esos errores en el futuro le pueden costar muy caro o que se le caiga el pase. No le mantuvieron los pies sobre la tierra. Porque esto es una clara imagen de que le hicieron creer que por el mundial que tuvo, el sub-20, iba a ser el mejor y que estaba más allá. Y esto, bueno, termina en lo que declara. Para mí, y pensó hacer una declaración picante, si se quiere, para demostrar que De Micheli estaba equivocado en no ponerlo. Pero me parece que se le fue un poco la mano y se fue más allá. Recordanos qué dijo. Cuando le preguntaron el futuro en River, dijo, no voy a renovar. El periodista obviamente le repregunta para que lo diga. Sí, no voy a renovar, me quedaré 6 meses o un año. Aparte como despreciando a River, porque sí, me quedo 6 meses como para... De regalo, sí. Claro, como para figurar. Calenchu. Yo no sé, la verdad... Bueno, eso ¿Quién provocó, hoy yo estaba escuchando Bueno, a Hernán Castillo. también los periodistas se dedican a cualquier cosa menos al fútbol. Martín, para un No, poco. bueno. Hoy Hernán Castillo, acá en No se habla de fútbol en el periodismo deportivo. Igual Se habla de él chimentos. mismo lo dijo. Porque el periodista le preguntó qué esperás de tu futuro o cómo viene tu futuro y directamente le dijo, no voy a renovar. O sea, me quedo 6 meses, un año y me A ver, voy. el pibe viene con mucha presión. Cualquier pregunta que le hicieran iba a decir eso. ¿Viste? Porque Sí. se nota que al ser tan muy joven Está un poco picado. estamos, Sí. a ver, vos tomás en cuenta que River lo trajo de una ciudad del interior de Chaco.
pidió autorización al Ministerio de Trabajo para darle un contrato a los 16 años. Le trajo toda la familia, la desarraigó la familia para que estuviera acompañado. Lo hizo estudiar en el secundario de River. Lo formó en todo sentido y lo hizo sostener por su familia en Buenos Aires. Hay algo más que eso. Y a veces el mal asesoramiento, quizá el representante o alguien, le tira la presión a un chiquito porque es joven, inexperiente, sin experiencia, y que todavía le faltan algunos escalones. Y de hecho, si el comprador fuera el City, aparentemente quiere que por lo menos se quede 2 años en River porque es demasiado chico. Claro. Y demasiado, si no madura, va a terminar siendo un problema, porque hay que jugar en las grandes ligas, porque es otra cosa. En las grandes ligas es otra cosa. Jugar en los equipos como River, la Boca, presión es muy Lográn, grande y hay que estar psicológicamente maduro para hacer frente a eso. Sí, eso es un gerente, ¿entendés? Entonces tenés que el diablito tiene que terminar el secundario, formarse. Sí, no lo podés quemar al pibe. Claro, y lo mismo. Lo arrebatás. Claro, lo mismo ingleses dicen, no, yo no lo voy a apurar para llevarlo. Entonces, y se puede hacer una negociación donde sea, como dicen los gringos, win-win, que ganen las dos partes. Porque acá nadie quiere que pierda el diablito. Y si De Michele se equivocó, acordate lo que pasó a Centurión cuando el jugador se sobrepone y cree que tiene más autoridad que el director técnico, el sistema lo eyecta. Acordate, sí. Centurión con Coudet en la cancha de River, que terminó, pobre pibe, con un problema de adicciones que ya lo tenía, agudizándoselo, porque no podía manejar. Y para mí, Centurión es uno de los grandes jugadores que yo he visto jugar en las canchas argentinas. Lamentablemente, sus problemas de adicciones lo ha llevado a un lugar que está mal, pobre pibe, porque hoy está con una depresión, con consumo, complicado. Qué distinto, ¿no? Sería si el fútbol volviera a ser esa gran familia que fue y los clubes fueran la extensión de esa familia en el barrio y los jugadores se mantuvieran en los clubes a través de la identidad de la camiseta durante el tiempo. Qué hermosa utopía sería de recuperar, porque en una Argentina donde el trabajo fuera abundante y el deporte fuera una expresión del espíritu del hombre, no estarían las urgencias económicas que también fuerzan las cosas, ¿no? Nosotros vemos ahora cómo desde las más tempranas edades de los pibes, en los clubes, a los pibes más chiquitos, cómo están los padres atrás con... Los padres, los representantes y los directores técnicos. Terrible. Hay una junta ahí que es el director técnico. Con los pibes. Claro. Pero en parte que no se queden en la economía del país también. Porque en parte que no se queden en los clubes, que no tengan carreras de 2 años, ¿no? También es parte de la economía del país. Recuperar la dimensión del trabajo en la Argentina, que ninguna familia le falte lo necesario, hace que tampoco haya exigencias que se transmitan desde los adultos hacia los niños. Vos hablás con cualquier juvenil hoy y te dice, mi sueño es irme afuera para comprarle la casa a mis viejos, para que mi viejo no tenga que laburar más, o yo poder hacer que mi viejo no labure más. Por la economía del país, porque obviamente hay diferencias siderales lo que se gana, ni siquiera de Europa, irse a Brasil, a México, al mismo Chile, eso también es un problema. Isabel, escúcheme, y el presidente que más le gusta, si usted tuviera que elegir el mejor presidente del mundo, no solo en la Argentina, sí, puede ser un presidente argentino, puede ser presidente mujer argentina, o puede ser hombre o mujer presidente en el mundo, una figura. No la tengo establecida por ahora. ¿Nunca lo pensaste? No me llegó. Bueno. El mejor no me llegó todavía. Mesías. Para mí el mejor, el mejor para mí fue Mandela, lejos, un ejemplo a seguir, y después hay grandes estadistas. Merkel es una que me gusta a mí también. Hay grandes figuras políticas. Te diría que Lula en su primera etapa también fue muy bueno. Después se tronó y fue para atrás, pero la primera etapa de Lula, aliado con Estados Unidos, le fue muy bien a él y al pueblo brasilero. Generó en Sudamérica la mayor movilidad social de la gente de menos recursos en clase media.
fue extraordinario. Y ahí fue la sexta economía del mundo. Antes los políticos no se volvían ricos, al contrario, volvían pobres después de haber estado gobernando. Y es algo que con la historia que estaba contando recién Martín, es algo que leyendo en los libros de historias y demás, y también de las anécdotas que cuentan muchas familias, yo soy del interior, por eso. Y en el interior, al ser pueblos más chicos, te vas conociendo con la gente. Entonces sabes desde dónde sale tal persona, cómo llegó Diego, ahí. Espera, Norma. Sí. Baja un poquitito la radio de fondo porque dice que se está escuchando muy acoplada la radio. Nos dice Julio Linares. Ahí está, gracias. Bueno, no, nada, era eso. Disculpame, Norma, no, seguí. Era eso que como que se puede determinar si robó o no robó si se aprovechó de la circunstancia de tener el dominio de la plata del pueblo para beneficio propio, para beneficio de quienes estaban, no sé, apoyándolo o no. Y Así mira, que bueno, la mayoría de los antes, ¿no? Sí. De los gobernantes era como que quedaban más pobres de lo que... Mirá el mismo Ilia, ¿no? Ilia es un ejemplo. Bueno, otro ejemplo. Para mí un gran ejemplo. Pero el otro día estaba haciendo un análisis muy burdo. Me acuerdo en el gobierno de Alfonsín cuando lo mataron a Mazorín por los pollos. Quedó como un hecho de corrupción terrible. ¿Sabes cuánta plata eran los pollos Mazorín? Que después la decisión tanto lo judicializaron que terminó en una cosa mucho peor, que fue pagando un sobreprecio gigantesco para mantenerlos en cámaras frigoríficas en vez de haberlos vendido al día 5 y perdiendo. Pero el monto total de los pollos Mazorín eran cerca de 6 millones de dólares. Y después vino la leche de Vico, ¿te acordás en el gobierno de Menem? Que estaba toda podrida, que le daban los chicos. Bueno, eran como 100 millones. Qué vergüenza. Pero todo el mundo se acuerda de las cosas que hacen los opositores Sí. y no el peronismo. Se pierde el sentido de justicia. Claro. El sentido de justicia superior, que en esto que vos mencionás de los pollos, por ejemplo. Entonces la justicia formal y lo procedimental está por encima y de manera dominante sobre el principio de justicia, que es que el alimento llegue al pueblo. O lo pragmático, porque en realidad la decisión no estaba mal que había tomado en ese momento. Ellos habían hecho un análisis que la carne iba a aumentar por mucho mayor precio. ¿Qué fue lo que pasó? Que en realidad después vino unas lluvias muy grandes, la hacienda se liquidó mucho más, no sucedió ese evento. Y la decisión tendría que haber sido vender los pollos al valor que daba el mercado y terminar. Y si había una pérdida de 1 millón o de los mismos 6 millones, porque lo donás con la caja PAN o con lo que fuere, vos estabas tratando de hacer una medida que no tenía que ver con la corrupción, tenía que ver con un plan de contingencia o una posición anticíclica que tenía que ver con la alimentación del pueblo. Pero fíjate cómo quedó como un emblema de la corrupción o la hiperinflación. Lo que en realidad podría haber sido una decisión bien o mal tomada, pero decisión al fin, y la política se trata de eso. Claro, te puedes equivocar, pero la intención no es hacer un negocio con el que te vende los pollos. Claro, claro. ¿Qué es lo que pasa después? Después que dice, no, a ver quién tenemos que no ver. Sí, ahí está Mateo. Yo creo importante resaltar que hay una línea nacional de argentinos, que nosotros la entendemos como San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Alguno puede decir, no, como Irigoyen y Perón, si uno es peronista, el otro radical. Bueno, pero son hombres nacionales, ambos. Lo mismo que Rosas, que también ha sido muy cuestionado en la historia argentina, pero son los hombres que intentaron hacer algo grande en la patria. Hay otros con los cuales se los ha querido contrastar, como por ejemplo la figura de Urquiza frente a Rosa, pero no tiene una obra trascendente en la cual nosotros podamos observar. La vuelta de Obligado contra la libre navegación de los ríos interiores, contra la flota anglo-francesa, que era el imperio naval más poderoso de ese tiempo, fue Juan Manuel de Rosas. Entonces, ese signo es un signo de argentinidad
Fíjense incluso que la figura de San Martín ha sido cuestionada duramente incluso hasta en la actualidad, ¿no? Hay varias versiones sobre las mismas cosas, pero... ¿Por qué? Bueno, porque de San Martín se dice inclusive que ha sido agente inglés. Entonces... No, ahí se lo imputa por la masonería, pero más allá de esos para mí San cuestionamientos que Martín no. existen, nosotros decimos San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón son los hombres de la nacionalidad. Después, por ejemplo, tenemos que también tratar de rescatar aquellas figuras que son controversiales, como yo había mencionado, la de Roca. Pero sin Roca no tendríamos Patagonia. Entonces, yo no puedo negar a Sarmiento, aunque mi pertenencia es federal. Nunca seré unitario, siempre seré federal, pero tengo que reconocer en Sarmiento un hombre que quizás para mí equivocadamente pensó la Argentina. Pero no puedo negar tampoco que mientras Sarmiento dijo que el mal que aqueja a la Argentina es su extensión, Alberdi decía gobernar es poblar, y Roca lo hizo. Vamos con los oyentes, así pasamos los últimos oyentes que estamos cerrando. Decadentes con Andrés Calamaro haciendo costumbres argentinas. También vamos a pasar algo de Metallica, vamos a pasar para todos los gustos. Un quilombo bárbaro. Música y Vitel Tané. ¿Qué te gusta? Música excelente. Martín, ¿qué te gusta de música? ¿Te gusta algo lo que dijo mi amigo Gastón Sí, Ibáñez? de todo lo que nombró, todo lo escucho y todo me cae fenómeno. Y creo que este año nos ha dejado un gran argentino que ha dejado una obra extraordinaria, que es Ricardo Iorio, que es mi amigo. Sí. Y en su espíritu continuamos en su obra. Y ha hecho algunas cosas extraordinarias, como por ejemplo una hermosa canción que se llama Justo que te vas. Hermoso. Iorio fue, creo que todos derramamos una lágrima, pero en forma literal, cuando nos enteramos del fallecimiento de Ricardo Iorio, por lo que hizo por el heavy metal argentino. Sin la figura de Ricardo Iorio al principio, con el Beto Samarvide, con Gustavo Rowed y con Osvaldo Civili, aquella primera formación de B8 fue realmente increíble y abrió un montón de caminos y de cabezas e instaló el género aquí en Argentina, así que grato recuerdo. Y lo hizo de también. manera criolla, sí, porque en otras partes del mundo el género es otra cosa, tiene más que ver con la forma internacional de ser. Creo que aquí en la Argentina el metal pesado, como Ricardo lo supo definir, es parte del nacionalismo musical argentino. Yo entiendo el nacionalismo musical argentino en su nacimiento con la Biblia Gaucha, con José Hernández, porque nuestro libro fundacional es un canto, claro, escrito en sextas, sí, que después otros argentinos le han puesto música a ese canto, que como los griegos la Ilíada, que es el viaje de ida, y la Odisea, que es una vuelta, nosotros tenemos la ida y la vuelta de Martín Fierro. Y entonces la cultura helénica, que es la base de fundación de Occidente en el campo civilizatorio, para los argentinos tiene nuestra forma particular, que es el Martín Fierro. De allí podemos en Abel Fleury, el gran guitarrista argentino que formaba los escuadrones, donde reunía 100 guitarristas en los pueblos y tocaban una misma melodía criolla. Allí por el 1890, 1900, así, no había amplificación, no había consolas, no había parlantes, se tocaba a pelo. claro, ¿no? Entonces, en Abel Fleury, y luego podríamos decir Jiménez Agüero en Santa Cruz, los hermanos Verbel en la provincia de Neuquén, y todos los que serían los apóstoles del Martín Fierro, que José Larralde, Atahualpa Yupanqui, el Turco Cafrune, creo que son los que lo siguen reescribiendo ese nacionalismo musical argentino. Y Ricardo Iorio particularmente, no viniendo quizás con una música que sea el folclore o el tango, ¿no? Hizo que el metal argentino se insertara entre el tango y el folclore nacional. Es algo que no se produjo quizás en otras partes del mundo. No, aquí esto es un hecho único, que en la figura de Iorio, que me parece que es de destacar. Gracias por recordar la figura de Ricardo Iorio. No hay noticiero, así que... Gaby, muchas gracias como siempre por el aventón. No, ¿y cómo va? ¿Describen los oyentes? Y No dice, les digo nada. sí. Gracias. De a poquito vamos, si hay un ida y vuelta lindo. Sí. Son muy atentos, y sabes que lo bueno que colaboran también con algún dato, con alguna canción, Olvídate, alguna no te puedes recomendación. equivocar porque te tiran abajo del tren. No, excelente, sí. ¿Viste? Eso está bueno, eso Es te lleva buenísimo. a profesionalizarte cada vez más, ¿no? Tirar cosas. Pero bueno, Y nutrirte de los oyentes, que es muy bueno. Hoy, Mucha el música. 23 nos dijeron que era el cocinero, ya está. Así que estamos. Martín, gracias. Gracias. Buen año. Lo vamos Normita. a apostar a Mateo, y con Romino nos quedamos tomando un vino escuchándote. Ahí está. La trasnoche de Continental. Ahí está.